Fíjese nada más lo que se da precisamente a conocer en esta parte de la información. Definitivamente algo muy importante es precisamente esto. Y el pueblo de México lo tiene que saber definitivamente. México tendrá que pagar con nuestros impuestos abogados, ya que dos fondos de Estados Unidos están demandando porque el anciano evasor Ricardo Salinas no quiere pagar los 488 millones de dólares que les debe. Y esto, claro, con la ayuda de Norma Piña, Luis María Aguilar. Aquí el Reforma Pública, México tendrá que defender el arbitraje por medio de despachos de abogados de Estados Unidos y Canadá contratados por la Secretaría de Economía y pagados por el erario. Quédese con nosotros porque esto se va a poner buenérrimo. Se da a conocer precisamente, ¿verdad? Que pues ministro Luis María Aguilar podría ser desaforado por proteger al deudor Ricardo Salinas. También acusan al miembro de la Suprema Corte de traición a la patria. Bienvenidos, bienvenidas. Mi nombre es Polo Puga. Dígame en los comentarios a quién mandamos por el inodoro. Damitas, caballeros, como siempre, un cálido, respetuoso, afectuoso saludo donde quiera que se encuentren. Espero estén muy bien y que su día, tarde, mañana, noche, madrugada pinte de rechupete. Muchas gracias, como siempre, por todo el apoyo incondicional a las voces independientes. Qué maravilla tenerlo aquí como público. Y es que, mire, denuncia al ministro Luis María Aguilar. La Suprema Corte debe hacerle justicia al pueblo de México y dejar de hacerle el favor a los bastardos intereses. Denuncia precisamente contra Luis María. De dejarle de cobrar 40,000 millones de pesos. Con eso podríamos becar 3 veces más de lo que actualmente se invierte en jóvenes construyendo el futuro. Es una traición a la patria lo que está haciendo este ministro corrupto, que además es el que pretende sugerir un golpe de Estado para deponer al presidente Andrés Manuel López Obrador. Pues ahí está, mire, la denuncia oficial, esta denuncia formal en contra precisamente de Luis María Aguilar, ¿verdad? ¿Para quién trabaja el ministro? Cuestiona López Obrador, cuestiona el actuar de Luis María Aguilar. Yo le pregunto en este momento, extinción de dominio, y es que mire, el gobernador Miguel Riquelme Solís ya informó que se tomó la decisión de reimprimir los libros de texto para el ciclo escolar 2023-2024. ¿Ya vio usted este video? 72 millones de pesos para reimprimir el material. ¿Quién dio la orden? Recordemos, y hay video, para quienes no lo vieron, mire, aquí está. La inversión final debe ser alrededor de 72 millones de pesos. 72 millones de pesos, dice el gobernador de Coahuila. Sí, pues justamente algunas de las reacciones, decía el capricho y la corrupción del gobierno de Riquelme al no querer entregar los libros de texto de la nueva escuela mexicana, costará a Coahuila más de 70 millones, aparte del atraso, rezago y desfase educativo, ¿verdad? Se va en 3 meses y así condena a la niñez. O sea, ya se va y va a ser este negocio millonario. Mire, gobernador de Coahuila, Ángel Riquelme, anunció que reimprimirá los libros de texto antiguos para el ciclo escolar actual, contrató 4 editoriales por 72 millones de pesos. Se desconoce qué pasará con los libros de la SEP y no se consultó a los padres de familia, dice a través de esta cuenta de X, ¿verdad? ¿Quién lo amparó para no entregar estos libros de texto? ¿Quién fue el que junto con quién? Sí, Maru Campos, la gobernadora de Chihuahua, ¿verdad? Pues por Luis María Aguilar. Obviamente son los personajes que no están entregando los libros de texto. Qué cosas con este ministro, que por cierto es quien no ha metido celeridad para que Salinas Pliego pague lo de los impuestos. Y no solo eso, amigos. Esta demanda que tiene
En Estados Unidos, dos fondos de inversión estadounidense iniciaron un arbitraje comercial contra el Estado mexicano luego de que por órdenes del Tribunal Superior de Justicia de Ciudad de México se evitó que TV Azteca pague a tenedores de deuda emitida en Nueva York. Se habla de 8.800 millones de pesos, unos 488 millones de dólares. Pues sí, en ese sentido decía el ministro de la Suprema, Luis María, es el responsable de que no se distribuyeran los libros en Chihuahua y Coahuila, todo por defender a Ricardo Salinas Pliego, quien no quiere pagar 25,000 millones de pesos por impuestos. El ministro sigue escondiendo el pago. Bueno, pues ya le cayó la denuncia. Ahora, Ricardo Salinas Pliego, fíjese nada más, la Suprema Corte de Justicia de la Nación negaría a Total Play, esta empresa de telecomunicaciones de Ricardo Salinas Pliego, dejar la red de fibra óptica como garantía de pago ante la deuda fiscal de la compañía que escala. Se habla que tiene una deuda Total Play de 859,382,529 pesos por falta de pago de impuestos sobre la renta, este ISR del 2012. Es Ana Margarita Ríos Farjat, la encargada de la Suprema de revisar el amparo interpuesto por Total Play para poner su red de fibra óptica como garantía de pago de la deuda que supera los 859 millones. La empresa del magnate, ¿verdad?, y continuo deudor fiscal Ricardo Salinas Pliego ofreció dejar también en embargo administrativo las licencias y software a su nombre, mismas que fueron consideradas por la autoridad fiscal como bienes intangibles que no podían ser aceptados como prenda a cambio del futuro pago de la deuda. Sobre la red de fibra óptica se determinó que tampoco cumple con los requisitos que fija el artículo 141 por encontrarse instalada en el territorio de la República Mexicana y por no contar con una descripción específica como unidad de medida, peso o cantidad, pues la existencia de esta había sido manifestada de forma genérica. Ojo, y aunque todavía no se publica este proyecto de la ministra Ríos Farjat, trascendió que el proyecto están buscando con esto negar el amparo y el aval constitucional del artículo impugnado en el Código Fiscal de la Federación. El litigio en cuestión viene desde el año 2016, cuando la Administración de Fiscalización de Grandes Contribuyentes encontró que la empresa Salinas Pliego debía este ISR desde el 2012 adeudo, que se expresa como un crédito fiscal. Amigos, el 20 de octubre del 2016, a efecto de evitar la ejecución del crédito determinado a su cargo, la quejosa ofreció como garantía del interés fiscal el embargo en la vía administrativa de los bienes intangibles. En este expediente aparecen copias de los oficios de la autoridad fiscal en el que se explica que la deuda original era de 257,896,000, pero con las actualizaciones correspondientes, la inflación, la multa y todo por no pagar a tiempo, pues ya son más de 859 millones. El proyecto de la ministra Farjat está propuesto para ser discutido, pues obviamente en la primera sala de la Corte. Va a pasar, va a trascender, ¿verdad? Pues hay que estar atentos porque, pues sí, Luis María Aguilar, este ministro, ha venido no solamente empoderando, apoyando y protegiendo, ha venido siendo artífice, yo pienso y considero que también de daño al erario, al apoyar estas quejas o estas denuncias que ponen en el caso de Miguel Riquelme y de Maru Campos. Ahora, fíjese, le da el amparo para no entregar los libros de texto cuando sabe que el gobernador ya más bien debería estar enfocado en la entrega-recepción del Estado de Coahuila y no. ¿De dónde va a sacar estos 72 millones de pesos para la reimpresión de los libros? ¿Le van a permitir que se endeude o dejar una deuda al Estado o tenía un guardadito? Que es la manera en que encontró de cómo lavar billete y decir, bueno, vamos a darle por este lado. Digo, es pregunta, ¿no? ¿Se fijan qué interesante y cómo cada vez que le rasca uno, pues obviamente se encuentran un chorro de cosas? Y es que efectivamente, pues se habla que el ministro podría ser desaforado, ¿verdad? El diputado Alejandro Robles, a quienes presenté en pantalla, pues ya dijo que este ministro debería de renunciar o incluso ser desaforado por atentar contra los intereses del pueblo. Los diputados federales, tanto Lidia Pérez Bárcenas y Alejandro Robles, ya señalaron que el ministro Luis María ha estado beneficiando a una gran empresa
con presencia nacional al retrasar el cobro de una gran deuda, recurso económico que debe llegar a la arca del Estado mexicano, luego de ser acusado ante la Fiscalía por obstrucción indebida y corrupta a la Administración de Justicia. ¿Qué dijo la diputada Lidia Pérez Bárcenas? Afirmó en una rueda de prensa que hay enormes cantidades de recursos. Por ejemplo, el INAI tiene un presupuesto de 1,000 millones de pesos. Los 40,000 millones de pesos no solo cubrirían el presupuesto de los órganos constitucionales autónomos, sino que también aumentaría el presupuesto de los programas sociales. Por otra parte, Alejandro Robles menciona que son 3 asuntos que han sido atraídos por la Suprema y el ministro, en particular Luis María Aguilar, se apoderó de ellos, congelándolos durante casi un año. Se trata de distintas solicitudes, esta de los 25,000 millones de pesos, pero con actualizaciones, recargo y multa, la suma se habla de 33,306 millones de pesos, según con el ISR del 2011. Bueno, total que Luis María Aguilar ha venido ahí, como quien dice, apoyando a los compas. Es pregunta. Regáleme su comentario en la cajita de las opiniones, por favor. No deje de comentar, de compartir y de ponerle like a este hermoso video. Si es que mi trabajo les gusta, muchas gracias como siempre. Yo soy Polo Puga, nos vemos en el siguiente video. Cuídense mucho. Adiós.